Ella solo quería un pedazo de pan. Una niña de 5 años, sin hogar, hambrienta desde hace días. Pero fue humillada por un hombre rico y arrogante, frente a todos. Lo que nadie esperaba es que un caballo blanco surgiría de la nada para defenderla y cambiar su vida para siempre. Lo que viene después es increíble. Estás a punto de presenciar una historia de superación, transformación y propósito que te conmoverá de principio a fin. La madrugada fría cortaba como navaja la piel fina de la pequeña Amora, una niña de apenas 5 años, huérfana, sucia, sola, acostada sobre cartones mojados cerca de un basurero en el centro de la ciudad. Ya eran 3 días sin comer nada. Sus huesos dolían más que el miedo, pero aún tenía fuerzas para rezar en voz baja. Dios, solo un pancito. Prometo que no pido más. Cuando el sol empezó a salir, Amora salió vagando por las calles. Sus ojos grandes y hundidos buscaban algo entre restos y migajas. Y fue allí, frente a una panadería llena de gente elegante tomando café, que lo vio. Una bolsa de compras olvidada al lado de la acera. Dentro, leche, frutas y panes. El estómago gritó más fuerte que la razón. Se acercó con cuidado y tomó un pan. En el mismo instante, la puerta de la panadería se abrió con violencia. ¡Ey, mocosa!, gritó un hombre alto con corbata que salió furioso. ¡Eso es mío, ladrona! ¡Voy a llamar a la policía! Amora cayó de rodillas, temblando, llorando, con el pan todavía en la mano. Perdón, solo era un pedacito, por favor. Las personas alrededor solo miraban. Nadie hizo nada, nadie siquiera se acercó. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Un caballo blanco, de pelaje brillante y mirada intensa, surgió de la nada, galopando a toda velocidad por la calle. Asustó a todos los que estaban allí. Al ver a Amora siendo amenazada, el animal relinchó fuerte. Avanzó sobre el hombre, que cayó al suelo y soltó todo, huyendo en pánico y dejando los alimentos allí mismo. El silencio de la calle fue interrumpido por susurros y asombro. El caballo se agachó frente a la niña, como si la invitara a subir. Y ella, como si ya lo conociera desde hace años, sonrió, se limpió las lágrimas y montó. Y se fue con él, directo hacia un nuevo comienzo. El caballo, de movimientos firmes y decididos, recorrió caminos de tierra hasta llegar a una enorme portera de madera tallada con el nombre de la finca, Hacienda Esperanza Dorada. En el pórtico de la gran casa, una mujer elegante de 30 años, Elena, corrió al ver la escena surrealista. Su caballo Damasco, regresando con una niña abandonada sobre su lomo. ¡Dios mío!, gritó ella corriendo hacia Amora. ¿Qué pasó? ¿Quién eres, pequeña? Amora bajó con la ayuda del animal. Lloraba. Estaba toda mojada, con los pies heridos y las manos aún sujetando el pan. Soy Amora, y él me salvó. Elena, emocionada, llevó a la niña adentro. Le dio un baño, ropa limpia y preparó un plato caliente con arroz, frijoles y carne. Cuando su esposo, Ricardo, un hombre de 40 años, llegó, encontró a la niña acostada en el sofá, dormida. ¿Quién es esta niña? Elena contó todo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. ¿Sabes cuántas veces soñé con tener una hija?, dijo él con la voz entrecortada. Y ahora, el destino la trajo hasta nosotros. A la mañana siguiente, con la niña despierta, se sentaron y preguntaron: Amora, ¿quieres vivir aquí con nosotros? Ella dudó. Luego sonrió tímidamente. ¿Puedo llamarlos papá y mamá? Ricardo rompió en llanto. Elena la abrazó fuerte. Desde aquel día, la vida de Amora dio su primer gran giro. Lo que antes era dolor se transformó en crecimiento. Y aquel caballo, Damasco, se convirtió en su mejor amigo y guardián. Elena y Ricardo contrataron a uno de los mejores abogados del estado, quien en pocos meses logró la custodia definitiva de Amora. Comenzó a estudiar, a aprender sobre caballos, a vivir rodeada de cariño, dignidad y prosperidad con propósito.
Y nadie jamás imaginaría que aquella pequeña niña de la calle estaba a punto de convertirse en una empresaria exitosa, dueña de una trayectoria inspiradora, marcada por superaciones y crecimiento personal. Amora ahora vivía rodeada de amor, animales y una vida que hasta hace poco parecía imposible. Todos los días se despertaba con el canto de los gallos, el olor del café hecho en leña y el canto de los pájaros en el huerto. Aprendió a cepillar caballos, a alimentar a los cerdos, a plantar hortalizas y más que nada, a confiar en las personas. Pero era con Damasco con quien más se conectaba. El caballo blanco parecía entender cada emoción de la niña. Cuando estaba triste, él la empujaba con el hocico. Cuando reía, él trotaba alegremente por la hacienda. Era como si hubiera sido enviado por Dios para protegerla. Él me salvó 2 veces, mamá, decía Amora a Elena. La primera fue cuando me trajo aquí y la segunda está por venir. Lo siento. Cada semana, la niña mostraba un crecimiento personal impresionante. Comenzó a destacarse en la escuela del pueblo cercano, a pesar de llegar con años de retraso escolar. Elena contrató una tutora y en menos de 1 año, Amora ya leía con fluidez y escribía como una niña mucho mayor. Esta niña es una inspiración, decía la directora de la escuela. Tiene algo especial, un propósito. Pero la vida aún le tenía reservadas pruebas. Era una tarde calurosa de verano. Amora, ahora con 8 años, montaba a Damasco sola, como lo hacía siempre después de sus lecciones. Salía a cabalgar entre los senderos de la hacienda, sintiendo el viento en el cabello y el olor a tierra. Pero algo ocurrió. Una cerca antigua había sido rota. Al acercarse a la curva del lago, Damasco se encabritó y relinchó fuerte. Había una serpiente coral al borde del camino, casi imperceptible. Del susto, Amora cayó de la silla, rodó por el barro y golpeó su cabeza contra una piedra. Quedó inconsciente. Damasco no dudó. Corrió de regreso a la sede de la hacienda con furia en las patas, relinchando como una alarma. Elena y Ricardo, al ver al caballo llegar sin la niña, entraron en desesperación. Lo siguieron hasta el sendero y encontraron a Amora caída, con la cabeza sangrando. ¡Amora!, gritó Elena en pánico. Fue llevada de urgencia al hospital del pueblo. 3 horas de cirugía, riesgo de traumatismo. En la sala de espera, Ricardo apretaba las manos de su esposa. Ella no puede irse ahora. Ella es nuestra hija, es el motivo de nuestro cambio de vida. Esa noche, mientras la niña dormía intubada en la UCI, ambos se arrodillaron en el suelo frío y oraron como nunca antes. Y fue entonces que, a las 3:17 de la madrugada, los monitores emitieron un pitido. Amora había despertado. Miró a sus padres y murmuró: «Damasco me protegió, otra vez». Todo el hospital se emocionó. El médico dijo: «Esto fue un milagro». Y de hecho lo fue. Más que un milagro, fue un nuevo comienzo. Amora sobrevivió y volvió a casa con aún más ganas de salir adelante. Aquello le enseñó sobre propósito, sobre cómo la vida puede cambiar en un segundo y cómo Dios no desperdicia historias. Ella decidió un día haría lo mismo por otros niños. Amora ahora tenía 13 años y caminaba con pasos decididos por los pasillos de la escuela más respetada de la ciudad. Con uniforme limpio, cabello trenzado y un brillo en los ojos, ya llamaba la atención por donde pasaba. No era solo por su belleza o inteligencia, sino por la fuerza que llevaba en el alma. Sus profesores decían: «Amora tiene sed de aprender, no quiere solo buenas notas, quiere cambiar el mundo». Y era cierto. En el aula, mientras otras niñas soñaban con ropa cara o fiestas, Amora dibujaba proyectos de refugios para niños abandonados. Hablaba sobre crecimiento financiero con propósito, sobre cómo la riqueza sin empatía es solo vanidad. «Un día voy a construir algo grande, algo que transforme vidas», decía con los ojos fijos en el futuro. En la hacienda, además de las tareas escolares, aprendía administración con Ricardo,
cuidado de los animales con Elena y negocios con los empleados de la finca. Leía libros sobre gestión, agroemprendimiento, psicología, inversiones, todo con sed de crecimiento personal y libertad financiera. Y siempre que se sentía cansada, montaba en Damasco, cabalgaba por los campos y se recordaba de dónde venía, del suelo frío, del hambre, de la acera frente a la panadería, y se fortalecía. Soy una semilla que brotó del concreto, se decía a sí misma, y estoy creciendo para dar sombra a quienes hoy no tienen dónde refugiarse. En los 16 años, Amora tuvo su primera gran idea. Creó un pequeño proyecto social con el apoyo de sus padres, llamado Caminos del Renacer, un espacio en la misma hacienda donde recibía los fines de semana a niños de comunidades vecinas para aprender sobre animales, alimentación saludable, cultivo e incluso lectura. Damasco era la estrella. A los niños les encantaba tocarlo, cepillarlo, escuchar la historia de la niña que fue salvada por un caballo. La noticia del proyecto se esparció. La ciudad se conmovió. La prensa local fue hasta la hacienda y en una entrevista, Amora declaró: «Nunca quiero enseñar que la prosperidad no es tener mucho, sino usar lo que tienes para levantar a quien está caído. Yo soy fruto de la bondad. Y ahora es mi turno de devolverle al mundo». Sus palabras tocaron a empresarios, autoridades, artistas, y una ONG internacional la invitó a participar en un evento sobre empoderamiento femenino y superación social. Fue allí donde todo comenzó a cambiar. Una mujer sencilla, con origen en las calles, ahora empezaba a ser vista como un ejemplo de transformación personal, crecimiento con propósito y visión emprendedora. Y Elena, viendo todo eso, susurró cierta noche a Ricardo: «Esta niña no es solo nuestra hija, es un regalo que el mundo aún agradecerá haber recibido». A los 20 años, Amora ya era conocida en la región. Su ONG Caminos del Renacer atendía a cientos de niños en situación de calle. Había recibido premios de empoderamiento femenino, dado conferencias en universidades y se había convertido en referente de superación y propósito. Pero la vida no alivia ni a los más fuertes. Una tarde calurosa, Amora salió sola con Damasco para volver a recorrer uno de los antiguos caminos de su infancia. Aquel mismo tramo cerca del lago donde, años atrás, casi había muerto. Estaba tranquila, con un vestido ligero, el cabello suelto, sonriendo, hasta que escuchó un crujido en la maleza. 2 hombres encapuchados salieron de entre los arbustos. Intento de secuestro. Intentó huir con el caballo, pero uno de los hombres sujetó sus riendas. Fue entonces cuando Damasco, nuevamente, demostró lo que era. Se encabritó con furia, derribó al hombre, avanzó contra el otro con sus patas. Amora cayó de la silla, pero rodó lejos y gritó: «Ve, Damasco, ve a buscar ayuda». Y él fue. Damasco corrió como nunca antes. Llegó jadeando a la hacienda. Los empleados, al ver al caballo sin la joven, entendieron de inmediato. Ricardo y los vaqueros salieron armados. Helicóptero, policía, helicóptero de la ciudad. Amora fue encontrada horas después, abrazada a un árbol, con rasguños, temblando, pero viva. «Damasco salvó mi vida, otra vez». Esa noche lloró en brazos de sus padres, pero no de miedo, de gratitud. El mal intentó detenerme, pero mi propósito es más grande que eso. Dios me levantó de las calles y nadie me volverá a poner en el suelo. Esa experiencia la hizo reflexionar. No podía depender solo de la hacienda. Necesitaba escalar, crecer, inspirar más vidas, crear un legado. Después del trauma, Amora decidió expandir su actuación. Comenzó a estudiar marketing digital, gestión estratégica, inversiones, finanzas. Vio que, para ayudar más, necesitaba crecer más. Lanzó una nueva etapa de su proyecto, Libertad con Propósito, un programa de capacitación para mujeres en situación de calle que soñaban con emprender.
Nadie cambia de vida solo con caridad. El verdadero cambio es con educación, estructura y visión de futuro. Creó cursos gratuitos online, mentorías y una tienda virtual con productos hechos por mujeres que ella misma había rescatado. La primera venta fue emocionante. No estoy vendiendo ropa, dijo en la transmisión en vivo. Estoy vendiendo dignidad, renacer, crecimiento con propósito, visión emprendedora. En poco tiempo, la tienda se viralizó. Ganó espacio en los medios, alianzas con grandes marcas, invitaciones a programas nacionales. Y fue entonces cuando Amora decidió abrir su primera empresa oficial, Hacienda Luz Dorada S.A., uniendo producción sostenible, capacitación rural femenina y reinversión social. Se convirtió en una hacendada exitosa, dueña de empresas con impacto social, con un patrimonio creciente, pero manteniendo la sencillez de la niña que un día tomó un pan de la acera y fue salvada por un caballo. Damasco, ya más viejo, aún caminaba por el pasto como un guardián de la historia. Y Amora, mirándolo una mañana, dijo: «Soy lo que soy, porque tú creíste antes que todos». A los 25 años, Amora fue nominada al Premio Internacional de Impacto Social Femenino en Nueva York. Entre más de 30 países, su nombre resonaba entre los jurados como símbolo de empoderamiento femenino, visión emprendedora y transformación personal. La ceremonia fue grandiosa. Amora subió al escenario con un vestido sencillo, flores en el cabello como le gustaba. No usaba joyas ni tacones, solo su esencia. Soy una exhabitante de la calle, hija del abandono y del miedo, pero un caballo me enseñó que nadie nace para vivir en el suelo y que el dolor es solo el suelo fértil donde sembramos el propósito. Hoy represento a miles de niñas que aún están en la acera esperando un nuevo comienzo. Si yo lo logré, ellas también pueden. Aplausos de pie, gente llorando, personalidades internacionales queriendo conocerla. Esa noche Amora no solo fue premiada, fue reconocida como la joven hacendada que más generaba empleos femeninos en el campo. Dueña de 3 empresas de impacto social, con mentalidad millonaria, libertad financiera y, por encima de todo, corazón de sierva. Elena y Ricardo estaban en la audiencia. Elena con lágrimas en los ojos, Ricardo con las manos juntas en oración. Esa es nuestra niña y ahora pertenece al mundo. Meses después, Amora regresó a la ciudad donde todo comenzó. Vestía con sencillez, no había cámaras ni multitudes, solo ella, Damasco, ahora anciano pero fuerte, y su propósito. Pasó por la panadería. Vio la misma acera donde, a los 5 años, había tomado un pan y casi fue arrestada por un acto de hambre. Se detuvo, se agachó y tocó el suelo con la mano. Gracias por no haberme tragado. Necesité tocar fondo para entender el cielo. Del otro lado de la calle, una niña delgada la observaba, con los pies sucios, ropa rasgada y ojos hambrientos. Amora sonrió, cruzó la calle, se arrodilló ante la niña y dijo: ¿Tienes hambre? La niña asintió con la cabeza. Ven conmigo, hoy es tu día para comenzar el renacer. Y así comenzó todo otra vez, con una mano extendida, un corazón disponible y una riqueza con propósito que nunca se olvidaba de dónde venía. La historia de Amora se convirtió en libro, documental y programa escolar. Su imagen pasó a ilustrar proyectos sociales en todo Brasil. Se casó, tuvo hijos, pero nunca dejó de visitar el corral, alimentar a las gallinas, recoger mangos y besar a Damasco en la frente. Cuando Damasco murió, fue enterrado en el centro de la hacienda, al lado de una placa que decía: «Aquí reposa aquel que enseñó al mundo que lo imposible puede vencerse al galope». A los 30 años, Amora ya había construido un patrimonio millonario, pero su mayor logro era otro. No construí imperios, construí puentes, y cada vida transformada es mi mayor trofeo. Y así termina esta jornada.
con superación, evolución, crecimiento, prosperidad y el más puro ejemplo de que una niña de la calle puede, sí, convertirse en una hacendada exitosa, una empresaria triunfadora y una inspiración eterna. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Si esta historia te emocionó, dale me gusta al video, activa la campanita y suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguna de las próximas historias de superación, fe y transformación. Nos vemos en el próximo video.